Buenas noches. El día de hoy les quiero platicar acerca de una forma de cómo reducir el ruido del escape de la BX250. Como todos sabemos, las alternativas son instalar un silenciador nuevo, un aftermarket, o modificar el silenciador actual, lo cual pueden llevárselo a un moflero profesional y que haga ese trabajo. Sin embargo, en esta ocasión quise intentar hacerlo yo mismo de una manera sencilla, simplemente para ver cuáles eran los resultados. Les quiero dar el resultado inmediatamente, de tal manera que cada quien pueda decidir si este resultado es suficiente y por lo tanto vale la pena seguir viendo el video o no. En mi caso particular, a mí me resultó suficiente para lo que yo necesito. La reducción que logré fue de entre el 9% y el 12% de reducción. A las 1600 revoluciones por minuto, o sea, en ralentí, la reducción es del 12% y a 4000 revoluciones por minuto es del 9%. Con eso para mí fue suficiente. Los rangos originales están en los rangos de los 70 decibeles, que sería el equivalente a tráfico pesado o una aspiradora. Y el resultado después de la modificación fue en el rango de los 60 decibeles, que vendría siendo el equivalente a una conversación a 1 metro de distancia. La forma de hacerlo es, bueno, primero hay que desmontar el silenciador, para lo cual hay que quitar primero el asiento del pasajero y luego hay que quitar dos tornillos de cabeza hexagonal de 8 milímetros para quitar el asiento del conductor. Después de eso hay que quitar estos tres tornillos de cabeza Phillips para quitar el panel lateral. Y después hay que quitar estos dos tornillos de cabeza hexagonal de 10 milímetros. Y muy importante, en la parte de arriba, marcado en amarillo, un tornillo de cabeza Phillips o de cruz, que es el que sujeta la tapa de plástico rojo. Aquí podemos ver ese tornillo en amarillo que sujeta la placa de plástico, y posiblemente tengamos que quitar de su alojamiento este relevador para que nos deje mover la tapa de plástico hacia arriba. Aquí muestro la ubicación de dónde está el soporte de ese relevador para que lo puedan quitar fácilmente. Y luego, moviendo con mucho cuidado la tapa de plástico hacia arriba, dejamos al descubierto estos dos tornillos de cabeza Allen de 6 milímetros, que son los que sostienen el silenciador en su lugar. También hay que quitar este tornillo de cabeza hexagonal para liberar el tubo de escape. Finalmente, ya habiendo desatornillado todo eso, el silenciador junto con el tubo de escape sale hacia atrás en esta dirección. Es bastante laborioso, pero es algo relativamente sencillo de hacer. Estos tres tornillos sostienen el protector del silenciador. Esos no es necesario quitarlos. En teoría se supone que deberías quitar los remaches utilizando una broca o mecha de 3/16 de pulgada o bien 4.5 milímetros. Sin embargo, por la forma en cómo están construidos, este método no funciona. Debido a eso, para quitar los remaches, tuve que utilizar una cortadora angular, o sea, una esmeriladora, para poderlos rebajar y quitar. Y ahorita les voy a explicar por qué tuve que hacer eso. Aquí pueden observar que los remaches descansan sobre una especie de joroba, que es el núcleo del silenciador. Debido a esto, cuando se colocan los remaches y se corta el núcleo de acero, el perno de acero se corta, ese perno en casi todos los remaches se cae, pero en estos casos no. El perno queda atorado con el núcleo del escape del silenciador y entonces se queda en su lugar. Debido a eso, cuando tú tratas de cortarlo con la broca, ese núcleo gira y no se rebaja. Entonces no es posible utilizar ese método. Debido a eso, tuve que cortar la cabeza, rebajar la cabeza del remache con la esmeriladora y luego hacerle palanca con un desarmador para sacar el remache por la parte de abajo. Es la razón por la cual ven aquí que está rayada esa especie de joroba, porque ahí es donde hice palanca con el desarmador para sacarlo. Esa es la razón por la cual es necesario utilizar la esmeriladora y no el método del taladro.
Con la misma esmeriladora corté una ventanita en la tapa frontal para poder tener acceso al interior del silenciador. Aquí pueden ver el interior y se dan cuenta que sí tiene fibra de vidrio, pero es solamente una capa muy delgada, como de 1 centímetro de espesor. Todo el resto del espacio está vacío y ese espacio es el que vamos a rellenar para mejorar un poquito la eficiencia del silenciador. Lo que yo hice de manera pues muy rupestre fue rellenarlo con tela. Procuré que fuera tela de algodón que no contuviera fibras sintéticas para evitar que con el calor se pudiera derretir y convertirse en una pasta sólida. Entonces utilicé pues retazos de tela de algodón y con eso, utilizando una varilla plana, lo retaqué y lo rellené para llenar todo el espacio vacío. Si ustedes se fijan en la geometría del silenciador, no es paralela. El tubo del lado derecho ingresa por el centro del silenciador, pero del lado izquierdo sale por la parte de abajo. Debido a eso queda un espacio muy alto donde queda una especie de joroba en la parte de arriba, que es donde yo corté la ventanita, que ahí se ve en negro, para tener acceso al interior. Debido a esta desalineación, es muy probable que lo único que haya yo podido rellenar haya sido el extremo superior distal o externo, el más lejano del silenciador, dejando vacío todas las demás áreas, y por esa razón la reducción de ruido no es tan grande como yo hubiera esperado. Aquí pueden ver el resultado final al terminar de rellenar con la tela. La última tela que utilicé fue un retazo de mezclilla. Para poder soldar utilicé agua para mojar la tela y que no se fuera a quemar, y obviamente tuve a la mano un extintor para evitar cualquier percance. Para sostenerlo en su lugar utilicé unas rondanas para que le dieran soporte y poder hacer la soldadura, y después lo pinté con pintura en aerosol negra para evitar oxidación. Sin embargo, debemos admitir que esto mismo se podría hacer utilizando plastilina epóxica en lugar de soldadura, porque finalmente en esa zona no hay mucha presión que pudiera hacer que se despegara. Finalmente utilicé 4 remaches de 316 para poder fijar la tapa de acero inoxidable. Aquí se ve la tapa ya en su lugar. Creo que el resultado fue bastante bueno, no se maltrató. Y luego, para hacer las mediciones, utilicé el método establecido en la NOM 080 ECOL de 1994 de emisión de ruido, que es la que se utiliza en México para comprobar la emisión de ruido de los vehículos de manera oficial. Entonces traté de que se pareciera lo más posible, pues para que sea comparable. Aquí pueden ver los resultados, específicamente para 1600 revoluciones por minuto, o sea, ralentí, que se redujo de 70.8 decibeles a 62.3 decibeles. Esta es una reducción de 8.5 decibeles, que equivale al 12%. Y aquí tenemos una gráfica del motor trabajando a 4000 revoluciones por minuto, que reduce de 74.9 a 68.1 decibeles, lo cual equivale a 6.8 decibeles de reducción, o bien 9%. Y aquí finalmente tenemos el resumen de la reducción, que podemos ver que los rangos de 70 decibeles serían el equivalente a tráfico intenso o una aspiradora, y en los rangos de 60 decibeles serían equivalentes a una conversación normal a 1 metro de distancia. Cada quien decidirá si esto es suficiente para esa persona o no. En mi caso me resultó bastante bien y por eso se los comparto. Ojalá y les resulte útil. Muchísimas gracias.